inmediato nos trasladamos nuevamente al Teresa Carreño con más detalle de este seminario sobre derechos humanos y diversidad cultural. Honra. Que vivan nuestros adultos y adultas mayores. Que todos, en el mejor de los casos, vamos hacia allá. Fíjense cómo justamente este tema de la edad reproduce un modelo en el que lo viejo es desechable, desechado. Un modelo cultural impuesto y que pretende borrar la contribución que los hombres y las mujeres, cualquiera sean sus edades, pueden y deben dar al crecimiento de nuestras sociedades. Yo por eso quiero comenzar mi intervención pidiendo que hagamos un homenaje a Roberto Fernández Retamar, fundador de la Casa de las Américas, quien ha partido hacia la eternidad con décadas acumuladas de lucha precisamente por los valores y principios que animan al movimiento de países no alineados. Poeta, intelectual, crítico, revolucionario de la Cuba socialista y de nuestra América. Gran martiano. Y quiero enviar también un saludo bolivariano, por supuesto. Decir martiano es decir bolivariano, como es decir sandinista, como es decir latinoamericano, nuestro americano. Quiero enviar en esa dirección también un saludo desde aquí, desde la patria de Bolívar, al pueblo puertorriqueño que está en las calles en este momento luchando por su dignidad. ¡Viva Puerto Rico libre! Yo traía un discurso escrito, voy a intentar leerlo, pero en Puerto Rico asistí cierta vez a un programa de radio cuyo nombre me impactó mucho. El programa se llama Si no lo digo, reviento. Y como la intervención que me han pedido trata sobre diversidad cultural y derechos humanos, yo no puedo dejar de percibir la magia del video que nos abrió esta reunión y los aportes que quienes me han antecedido le dan a las palabras que debo pronunciar. He caído en cuenta de que el enemigo del movimiento de países no alineados también está en nuestras mentes. Y que la labor descolonizadora que lo anima desde sus inicios tiene todavía mucho por hacer y por andar. Comenzando por el hecho de que este panel es exclusivamente masculino. ¡Que viva la mujer! Y fíjense cómo nosotros en Venezuela estamos hoy celebrando, como todos los tercer domingo de cada mes, el Día del Niño. Y así lo llamamos, el Día del Niño, pero debe ser el Día del Niño y también de la niña, para reafirmar la existencia de la mujer, invisibilizada por siglos. A veces la lectura de nuestra propia Constitución se torna enrevesada por el uso de los artículos las y los. Pero nosotros nos sentimos felices haciéndolo, porque ha sido demasiado el tiempo de la invisibilidad de la mujer de la que todos venimos. Si no lo digo, reviento. Y si no reviento yo, me revienta mi hermana Asia Villegas aquí, que está presente, mi hermana mayor.
Decía nuestro amigo Booth, la belleza reside en la diversidad. Y como estamos en el Caribe, Aristóbulo, yo me permito parafrasear a Booth y decir que el sabor está en la diversidad. Sin diversidad, la vida sería insípida. Quiero además compartir un juego de palabras que me nació al leer las siglas de este movimiento. Como nuestros hermanos de Irán y de Pakistán hablan castellano, así no lo hayan practicado mucho, ¿verdad? Ustedes me van a entender. M, no al, ¿verdad? Y yo tomaba nota aquí, decía M, no al modelo de imposición cultural, M, no al racismo, M, no al supremacismo, no al imperialismo, no al colonialismo, no al unilateralismo y no al pensamiento único neoliberal capitalista. Somos diversos y seguiremos siéndolo, pero tenemos claro lo que tenemos por delante y contra lo cual insurgimos. Ahora sí procedo a dar lectura a mi texto. Obvio los saludos protocolares y les doy un abrazo a todas y a todos. Es un honor para mí, como venezolano por nacimiento, nuestroamericano y bolivariano, participar de este encuentro. Bolívar fue una de las cabezas visibles más importantes de la guerra contra el dominio colonial español que se libró a inicios del siglo XIX en nuestra América. Esa guerra dio origen a las naciones hispanoamericanas, luego llamadas de nuestra América por el inmortal José Martí, para contraponerlas a la América del Norte. El movimiento de países no alineados tiene su soporte histórico en las corrientes que lucharon en el siglo XX por extirpar la plaga del colonialismo de todo el planeta. Pues bien, quiero decirles que uno de los más grandes descolonizadores de la historia fue Simón Bolívar, y que uno de los primeros organizadores de las naciones recién liberadas del antiguo imperio español, para que no fueran pasto de los intereses de las antiguas potencias europeas, ni de las para ese entonces novedosas amenazas que se cernían contra nuestras repúblicas desde la América inglesa del norte, fue precisamente Simón Bolívar. Quiero decir que las luchas anticoloniales del libertador de Venezuela y de buena parte de Sudamérica son fuente permanente de inspiración para quienes durante el siglo XX y entrado el siglo XXI seguimos librando batallas contra el terrible flagelo de la dominación colonial y neocolonial, punto de origen de muchos de los males que azotan a nuestros pueblos. Por ello, sean ustedes bienvenidos a nuestra República Bolivariana de Venezuela, territorio libre y en permanente y denodada batalla contra el colonialismo y contra los imperios coloniales y neocoloniales de ayer y de hoy. El movimiento de países no alineados tiene hundidas sus raíces en las luchas históricas de nuestros pueblos por su independencia, su autodeterminación, por su auténtica liberación, pero también en la siempre inacabada ofensiva a favor de la justicia, la equidad, el respeto del derecho internacional y, en definitiva, a favor de la paz. No en balde fue la Cuba revolucionaria de Fidel la que recibió por primera vez una cumbre de países no alineados en la América Latina con ocasión de la 6ª conferencia cumbre celebrada en La Habana en 1979. Fue esa vez cuando en ejercicio de la presidencia del movimiento de los no alineados, Fidel fue a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a llevar la voz de los miembros de la organización. Hoy que celebramos este encuentro, es justo hacer estas referencias para no perder pista de nuestros comienzos y seguir avanzando así por el camino de la misión y visión que animó desde sus orígenes el surgimiento de este movimiento. Porque hoy, más que nunca, tenemos que enarbolar el respeto por los derechos fundamentales del hombre y de la mujer en sociedad de cara a los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como el respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas nuestras naciones,
el reconocimiento de la igualdad de todos los grupos étnicos, con sus especificidades históricas, culturales e idiomáticas al margen de su ubicación territorial. Hoy más que nunca tiene vigencia la condena sin tasa a cualquier tipo de intervención o injerencia en los asuntos internos de las naciones, así como el respeto del derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros estados nacionales de cualquier intento de agresión perpetrado de manera ilegítima por cualquier otro país o grupo de países. Hoy más que nunca debemos dar prioridad al uso de los medios pacíficos, de los acuerdos bilaterales, de los tratados, conciliaciones o arbitrajes, de las mesas de negociación, del multilateralismo, en suma, de los caminos que nos ofrece la diplomacia y el diálogo político para dirimir nuestras diferencias dentro y fuera de nuestras naciones. Nuestra gestión de gobierno en Venezuela, encabezada por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, electo el 20 de mayo del 2018 en elecciones libres, pacíficas, ha estado signada por la garantía de la universalidad de los derechos humanos y de la diversidad cultural, con lo cual la tolerancia, la inclusión y el respeto por la diversidad étnica y lingüística de los venezolanos y las venezolanas han sido y son el norte de nuestro accionar. No hay que olvidar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela define el carácter pluricultural y multiétnico de la nación venezolana. Ello ha supuesto reivindicar usos, costumbres, dialectos, rituales, formas de comer, de vestir y de relacionarse de nuestros grupos ancestrales, otrora relegados, marginados y hasta agredidos mediante la violencia directa. Quiero aquí hacerles una referencia que entenderán más los venezolanos y venezolanas. Pero quiero contarles que nosotros fuimos criados y educados, señor ministro de Educación, camarada y compatriota, por maestras y maestros que nos hacían cantar una canción de niños, como un juego, que decía: el cacique Guaycay puro, puro, puro ha matado a su mujer, que porque no le dio dinero, nero, para irse en el tren. ¿Cierto? Hoy que es Día del Niño y de la Niña, recordemos esos tiempos. Pero cuando usted, iluminado por el proceso revolucionario descolonizador, iniciado por el comandante Chávez y hoy encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, analiza lo que allí en esa canción estamos diciendo, nos damos cuenta de que nuestros maestros y maestras inocentemente nos inculcaban que el cacique Guaycaipuro, nuestro heroico cacique Guaycaipuro, líder de la resistencia indígena, era un ser minúsculo, capaz de matar a su mujer por un dinero. No en vano esa canción terminaba diciendo: viva España, Venezuela y viva yo también. Fíjense cómo los lazos coloniales se imponen en los lugares más insospechados y tocando primeramente a nuestros niños y a nuestras niñas. Por eso quiero aquí comentarles también una idea de nuestro hermano Pedro Calzadilla, coordinador internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, hasta hace poco presidente de nuestro Centro Nacional de Estudios Históricos. Y él propone reconocer el derecho a la historia y la memoria como un derecho humano, ser obligado a formar parte de una nación cuyo relato histórico te ignora, excluye y discrimina, provoca una devastadora violación de tus derechos humanos. Esa es una reflexión nacida de la batalla dada junto al comandante Chávez
todos estos años y ahora con el presidente Maduro. La Constitución bolivariana obliga al Estado a garantizar la preservación y difusión del patrimonio y la memoria histórica. Se trata de ir más allá. Todo niño y toda niña tiene el derecho de crecer en una sociedad que no solamente los reconoce en el presente, además lo incluye y reconoce en la memoria, en la historia, en sus raíces. Solo así es posible el disfrute pleno de la vida y la mayor suma de felicidad posible. Pedro Calzadilla, no es mío. En Venezuela, y lo decimos sin arrogancia, ha sido y es con la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez y ahora dirigida por Nicolás Maduro Moros, que han tenido plena vigencia los principios que rigen este movimiento, así como todos los derechos y garantías establecidos en la Carta de Naciones Unidas. De ello, no tengan la menor duda. Los derechos humanos están directamente relacionados con la diversidad cultural. Por ello, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural nos recuerda que nadie puede invocar la diversidad para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. De manera consecuente con lo anterior, la formulación y el diseño y la ejecución de políticas culturales en el marco de un proceso de cambio social como el que vive Venezuela ha implicado partir del principio de que en las voces ancestrales de nuestro pueblo humilde se encuentra la savia que alimenta lo esencial de nuestra identidad nacional. Por ello, Cultura en Revolución es escuchar las señales de los acallados en todas las horas del pasado, es reconocer en su variedad el patrimonio de nuestro pueblo, con su validez y su valor, con sus portentos y su proyección hacia el futuro. Es saber que la identidad nacional solo es posible si la entendemos como la suma de las varias identidades regionales y locales que las componen. En Venezuela ha tocado la inmensa tarea de rehacer lo cultural desde el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico de nuestra sociedad. Venezuela es una y múltiples culturas al mismo tiempo. Es unidad en la diversidad social, regional y étnica. Cultura en Revolución es realzar esa diversidad de modo que el paisaje cultural venezolano se muestre en todo su esplendor. Es preservar nuestro patrimonio histórico, incluyendo en él los sonidos de los cultores populares otrora eclipsados en los grandes salones. Quiero saludar aquí a nuestros artistas, cultores, creadores e intelectuales que nos han hecho felices con su presencia. No menciono a cada uno ni a cada uno de sus sectores para no herir susceptibilidades. Quiero sí saludar a nuestros hermanos bailarines y bailarinas de la Compañía Nacional de Danza, recién llegados de Turquía, donde han participado en el Festival Internacional de Danzas Tradicionales de Bursa y han tenido una brillante actuación haciendo brillar nuestra hermosa identidad cultural con nuestro recio joropo. ¡Que viva el joropo! ¡Que viva la cultura popular venezolana! Cultura para nosotros es abolir privilegios sin sacrificar calidad. Es masificar sin degradar, ni banalizar, ni menoscabar ninguna expresión cultural. Es democratizar en sentido de incluir y de trabajar por profundizar la inclusión del pueblo en el hecho cultural. Es privilegiar la formulación de políticas que tiendan a llevar los servicios culturales hasta los rincones más apartados de nuestra geografía y es develar las diversas muestras de nuestra cultura que se encuentran en esos rincones. Significa abrir paso a nuevas formas y nuevas maneras de expresarse y de comunicarse. Para nosotros, democratizar es apreciar e incluir la diversidad cultural en todas sus dimensiones. Cultura en Revolución es franquear los servicios culturales a la inmensa mayoría de la gente, servicios antes reservados para minorías privilegiadas de siempre. Esto supone afianzar lo autóctono como expresión de nuestras peculiaridades, de modo de hacer más vivos los colores que componen la identidad nacional. Cultura en Revolución es proteger la identidad de los ataques que sufre constantemente desde los centros metropolitanos de poder. Es empoderar a nuestras cultoras y cultores
y exhibirlos como la esencia de nuestra identidad, esa que desde tiempos inmemoriales resiste los embates del colonialismo en todas sus formas. Por ello, nos hemos empeñado en hacer de lo cultural un espacio en el que tengan cabida todas y cada una de las expresiones de nuestro pueblo y en el que esos sectores encuentren también espacios necesarios para alcanzar su plena realización espiritual. Un espacio en el que los cultores y las culturas populares se reúnan para celebrar sus elaboraciones y verlas potenciadas y tomadas en cuenta. Un lugar para que el niño, la niña, el joven y la joven con inquietudes artísticas tengan la oportunidad de realizarlas a plenitud sin más cortapisas que las de sus propias capacidades individuales. Contra toda esta política se cierne una amenaza, debe saberlo el mundo, una amenaza letal. Es el bloqueo y la persecución económica que contra Venezuela sostienen los Estados Unidos de Norteamérica y sus socios internacionales. El despropósito que ha impulsado Washington y sus secuaces para torcer el brazo al pueblo venezolano ha buscado por todos los medios poner de rodillas la expresión cultural de la patria venezolana. Pero no lo ha logrado. Y si hemos llegado hasta aquí, es precisamente por la fortaleza de la diversidad y la identidad cultural del pueblo venezolano. Quiero hacer un reconocimiento a las mujeres de la patria, a las mujeres de Venezuela. La revolución y la cultura tienen rostro de mujer. Y la victoria de Venezuela también tiene rostro de mujer. Gracias, mujer de la patria. No quiero abrumarlos aquí compartiendo las vicisitudes que a diario pueden encontrarse en los distintos ámbitos de la cultura nacional en el marco de este cuadro de bloqueo y persecución contra nuestro país. Este bloqueo ha pretendido que renunciemos al quehacer cultural. Las actividades que deberían ser cotidianas y normales han adquirido rasgos heroicos, como dotar a nuestras escuelas, a nuestras orquestas de instrumentos adecuados, organizar una Feria Internacional del Libro de Venezuela, como lo hacemos cada año y en todos los estados del país, preservar nuestros activos patrimoniales, nuestras obras de arte, atender a nuestros cultores. Todo, absolutamente todo se ha visto trastocado por las mal llamadas sanciones a las que lamentablemente y en mala hora les abrió la puerta el expresidente Barack Obama con su tristemente célebre decreto ejecutivo en el que declaró a nuestro país modesto, humilde y pacífico como una amenaza inusual y extraordinaria contra los Estados Unidos de América. Decreto que ahora la administración supremacista que ha tomado por asalto a la Casa Blanca, al Pentágono y al Departamento de Estado, nos ha sometido al más obsceno y grotesco bloqueo económico y financiero gracias a esa rendija abierta por el señor Obama. Lo acompañará como tacha de infamia hasta el final de sus días al señor Obama el haber abierto la puerta para que el señor Trump esté haciendo lo que hoy hace contra Venezuela. Dos caras de una misma moneda, de un mismo modelo. Han pretendido sancionarnos, pero nuestro mensaje ha sido claro y contundente. La cultura venezolana no está sujeta a sanciones. No es posible sancionar a un pueblo que se reconoce diverso y en medio de un proceso revolucionario cuya base fundamental radica en la conciencia colectiva, en la fuerza de las ideas y en la cultura popular. El presidente Nicolás Maduro Moros ha sido enfático en sus instrucciones. La cultura venezolana debe brillar todavía más en tiempos de bloqueo y persecución financiera. En áreas como la música, la danza, el teatro, el cine y los medios audiovisuales, en el campo del libro y la lectura, así como en lo tocante al patrimonio, en la memoria histórica, en la fotografía, en las artes visuales, además en la formación, promoción y difusión de la cultura popular. Allí están presentes las huellas de un cambio que inició en Venezuela con Chávez y que no tiene marcha atrás.
Ser cultos para ser libres. Ahí está la clave martiana. Y el que quiera averiguar por qué la política alocada del señor Trump y sus aliados contra Venezuela van de fracaso en fracaso, estudien esa sentencia de Martín. Quizás un pueblo embrutecido, maleable, ya hubiese sido torcido en su brazo. Pero este pueblo tiene un rasgo que la revolución ha puesto de manifiesto y que quizá no tenga traducción para aquellos que solamente miran como un valor el poder y la riqueza material. Esta palabra es dignidad. ¡Viva la dignidad del pueblo venezolano! En música nos enorgullecen 1 millón de niñas y niños y jóvenes que en nuestro país se han incorporado al milagro musical venezolano, atendidos, tocados, impactados por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles. Una de nuestras mayores satisfacciones y de logros más encomiables. En danzas hemos trabajado en procura de una auténtica regionalización de la danza mediante el trabajo de nuestros bailarines y bailarinas que dictan talleres en esta materia permanentemente en toda Venezuela. Hoy con orgullo se baila el joropo en toda Venezuela y se le conoce esta manifestación cultural en su musicalidad y en su coreografía como un rasgo identitario del que nos sentimos orgullosos. Hubo un tiempo, compañeros del mundo, en que el joropo era puesto en las fiestas en Venezuela para avisar que éstas habían terminado. Ese tiempo no volverá. En el teatro, el principio de divulgar lo popular a nivel internacional nos ha llevado a impulsar el Festival Internacional de Teatro, que lleva ya 6 exitosas ediciones aquí en la ciudad de Caracas. Se ha podido apreciar la pluralidad de los géneros y tendencias de las artes escénicas y su calidad. En el cine y medios audiovisuales ha sido creado por la Revolución Bolivariana el complejo cinematográfico La Villa del Cine y toda una infraestructura golpeada ciertamente el día de hoy, pero que ha hecho brillar el cine venezolano. Y vamos por más, compañeros cineastas, productores y creadores, compañeras. Si nos cierran las puertas, nos metemos por la ventana. Hoy tenemos condiciones tecnológicas que permiten democratizar los saberes para que el hacer cinematográfico se expanda en todos los rincones. Y tenemos además una formidable creación de la Revolución Bolivariana, que es la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES. Venezuela es por hoy territorio libre de analfabetismo, declarado así por la UNESCO en el año 2005. Desde aquel año, y gracias al método de trabajo que Cuba compartió con nosotros, el método Yo Sí Puedo, alfabetizamos más de 1,5 millones de venezolanos y venezolanas. Pero además el esfuerzo del gobierno bolivariano no se ha quedado en alfabetizar. También avanzamos en el sentido de la promoción y difusión de la lectura mediante la edición totalmente gratuita de más de 50 millones de libros de diversas modalidades y categorías de la creación. Nada más vale mencionar el 1 millón de ejemplares de Don Quijote de la Mancha y varios millones de libros de las más diversas áreas que componen las bibliotecas populares para los consejos comunales y los minilibros para niños y niñas distribuidos en nuestras escuelas públicas a nivel nacional. Debo agregar a esto los 7 millones de canaimitas que han sido puestas en manos de los niños y niñas. Canaimitas son computadoras portátiles como herramientas del aprendizaje y de la liberación. Estos logros, acompañados de otros no menos importantes en esta materia, impulsaron el Plan Revolucionario de Lectura, que este año lleva el nombre
de ese insigne hombre del mundo editorial, el editor de Chávez, Manuel Badel. Estamos imprimiendo este año, con todo el esfuerzo que ello supone en tiempos de bloqueo y persecución económica, 1 millón de ejemplares del discurso de Angostura de Simón Bolívar, el bicentenario discurso de Angostura de Simón Bolívar, y ese 1 millón de ejemplares está circulando por nuestras escuelas, por nuestras comunas, por nuestros consejos comunales, por nuestras bibliotecas públicas, para impulsar el ejercicio de la lectura entre nuestras niñas, niños y jóvenes. Hemos conmemorado los 200 años del Correo del Orinoco, el periódico de Bolívar, el año pasado, al que le dedicamos la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Acudieron más de 600.000 personas al casco histórico de Caracas en ejercicio de sus derechos culturales. Nada más el día de ayer hemos clausurado la Feria Internacional del Libro en su capítulo Carabobo, y hemos visto al pueblo de Carabobo inundar los espacios de su casco histórico para abrazarse no solo al libro y la lectura, sino a todas las disciplinas artísticas. Yo sé que esto que les digo contrasta con la narrativa, el relato que en el exterior se tiene sobre Venezuela, pero es la mera verdad. Gente de carne y hueso, hombres y mujeres que están aferradas y aferrados a sus derechos culturales en medio de las circunstancias más difíciles. Para estimular la creación literaria hemos otorgado premios y becas. La participación del sujeto político en el diseño de las políticas públicas es un acto eminentemente cultural, y bajo esta premisa se inició el reconocimiento de nuestras manifestaciones culturales más significativas a través del primer censo del patrimonio cultural venezolano. Fueron identificados más de 120.000 bienes de interés cultural que han sido declarados como parte de nuestro catálogo. Recientemente conformamos el Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, para proteger nuestro patrimonio cultural de las acciones de grupos especializados en la sustracción y comercialización. Después de 200 años, Venezuela sigue librando su batalla contra las amenazas imperiales. Por ello es de vital importancia defender nuestros derechos humanos y también defender nuestros grupos étnicos con su diversidad cultural. De eso se trata la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Así lo destacó durante su intervención el ministro venezolano del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.